Durante años hemos asumido que todas las verduras son saludables y que ninguna puede representar un riesgo para la memoria. Sin embargo, esta creencia no siempre coincide con lo que observamos en geriatría. Algunos vegetales contienen compuestos, como oxalatos, glicolcaloides o ciertos antinutrientes que, consumidos con frecuencia y en cantidades elevadas, pueden favorecer procesos inflamatorios o interferir en funciones metabólicas relacionadas con el cerebro. No se trata de alarmar, sino de corregir una idea demasiado extendida. No todas las verduras son igualmente adecuadas para las personas mayores de 60 años. En consulta, es habitual encontrar casos de adultos mayores que siguen una dieta aparentemente muy saludable, pero que incluyen diariamente vegetales con concentraciones altas de estas sustancias. Cuando revisamos síntomas como confusión leve, fatiga mental o variaciones en la concentración, es frecuente observar que los patrones alimentarios incluyen verduras que, según la evidencia disponible, pueden aumentar la irritación gastrointestinal o la inflamación sistémica. Estos procesos, aunque no causan Alzheimer por sí mismos, sí pueden contribuir a un entorno menos favorable para la salud cognitiva. Por este motivo, en este video revisaremos con detalle las 4 verduras que conviene limitar o evitar si desea proteger su memoria, y también mencionaremos alternativas seguras que pueden incorporarse sin aumentar el riesgo. La intención es ofrecer criterios claros, basados en datos, para ayudarle a elegir de manera más precisa qué incluir y qué reducir en su alimentación. Antes de comenzar, cuénteme en los comentarios desde dónde me está viendo y qué hora es allí ahora mismo. Me encantará acompañarle en este momento de su día. Las espinacas son un alimento común dentro de muchas dietas, pero su contenido elevado de oxalatos puede generar efectos que conviene considerar, especialmente en personas mayores. Los oxalatos son compuestos naturales que pueden unirse al calcio y al magnesio, reduciendo su disponibilidad. Estos minerales intervienen en funciones neuromusculares y en procesos relacionados con la transmisión neuronal, por lo que su disminución sostenida puede afectar la eficiencia de dichas funciones. En adultos mayores, la absorción de minerales suele verse reducida por cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. Cuando la ingesta de alimentos con alto contenido de oxalatos es frecuente, la disponibilidad de calcio y magnesio puede disminuir aún más. En la práctica clínica, es habitual observar niveles subóptimos de estos minerales en personas que consumen espinacas varias veces a la semana sin una adecuada variación en la dieta. Aunque este fenómeno no está vinculado directamente con el desarrollo de Alzheimer, sí puede influir en parámetros metabólicos que se relacionan con la función cognitiva. Los oxalatos también pueden tener efectos sobre el sistema digestivo. En individuos con sensibilidad intestinal, la exposición repetida a alimentos ricos en oxalatos puede asociarse con irritación o malestar, lo que a su vez puede influir en la comunicación del eje intestino-cerebro. Algunas personas refieren variaciones en su nivel de claridad mental cuando presentan alteraciones digestivas, lo cual coincide con lo que se observa en evaluaciones clínicas sobre la relación entre salud intestinal y funcionamiento cognitivo. Otro aspecto a considerar es la formación de oxalato cálcico, conocida principalmente por su papel en los cálculos renales. La formación de estos compuestos implica que parte del calcio ingerido queda indisponible para funciones fisiológicas. En edades avanzadas, donde la salud ósea y la función muscular requieren una atención especial, la reducción adicional del calcio disponible puede resultar relevante en términos de movilidad y estabilidad física. La movilidad, a su vez, es un factor relacionado con el riesgo de deterioro cognitivo. La preparación de las espinacas influye en su contenido final de oxalatos. El cocinado y el descarte del agua de cocción pueden reducir de forma significativa estos compuestos. Por este motivo, cuando se desea mantener su consumo, suele ser más adecuado hacerlo mediante métodos que disminuyan la carga de oxalatos. Alternar espinacas con otras verduras de hoja baja en antinutrientes también contribuye a un patrón nutricional más equilibrado. El tomate verde contiene niveles más altos de solanina, un glicolcaloide propio de las solanáceas que disminuye a medida que el fruto madura. Este compuesto puede interferir en ciertos procesos fisiológicos, especialmente en la comunicación celular, aunque su efecto depende de la concentración y de la sensibilidad individual. En adultos mayores, la tolerancia a estos compuestos suele ser menor debido a cambios en la función digestiva y en la capacidad metabólica. Cuando el tomate no está completamente maduro,
su consumo puede asociarse con molestias gastrointestinales en personas sensibles. Estas molestias pueden afectar indirectamente al eje intestino-cerebro, que participa en la regulación del estado cognitivo. En consulta, es frecuente que quienes presentan irritación digestiva recurrente también describan fluctuaciones en su claridad mental, sin que ello implique un efecto directo del tomate sobre la memoria, pero sí un vínculo funcional entre ambos sistemas. No existe evidencia que relacione el tomate verde con el Alzheimer de manera causal. Sin embargo, su mayor contenido de solanina justifica una recomendación prudente en personas mayores, sobre todo cuando se consume con frecuencia. El tomate maduro contiene cantidades mucho más bajas de este compuesto y suele ser mejor tolerado. La maduración modifica la composición del fruto y reduce significativamente la solanina, por lo que la recomendación más simple es optar por tomates rojos y evitar el uso habitual de preparaciones que incluyan tomates inmaduros. Este ajuste resulta suficiente para minimizar la exposición a glicoalcaloides sin eliminar el alimento de la dieta. En resumen, el tomate verde no representa un riesgo grave, pero puede resultar menos adecuado para personas mayores debido a su contenido de solanina y su potencial irritante. Preferir tomates maduros contribuye a un patrón alimentario más estable y compatible con una buena salud digestiva y metabólica. Los pimientos inmaduros, especialmente los muy verdes, contienen niveles más elevados de ciertos alcaloides y de capsaicina en comparación con los pimientos maduros. Estos compuestos participan en los mecanismos naturales de defensa de la planta y suelen ser bien tolerados por la mayoría de la población en cantidades moderadas. Sin embargo, en adultos mayores, que presentan cambios fisiológicos en la digestión, la absorción y la regulación inflamatoria, su exposición repetida puede generar efectos menos favorables. La concentración de estos compuestos disminuye de manera progresiva a medida que el fruto madura, por lo que el grado de maduración constituye un aspecto relevante al considerar su consumo. En el ámbito geriátrico se observa con frecuencia que las personas mayores que consumen pimientos muy verdes varias veces por semana refieren síntomas como acidez, irritación o sensación de pesadez posterior a las comidas. Aunque estos síntomas no indican un problema grave, sí representan una carga adicional para un sistema digestivo que, con el envejecimiento, suele presentar menor capacidad de amortiguar estímulos irritantes. Estas molestias, cuando se repiten de forma continua, pueden interferir en el eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación que influye en la estabilidad cognitiva, el estado emocional y la percepción de energía. En pacientes con inflamación digestiva persistente, es relativamente común observar fluctuaciones en la claridad mental o en la capacidad de concentración, lo cual coincide con lo reportado en diversos estudios sobre la interrelación entre digestión e inflamación sistémica. La capsaicina, en dosis moderadas, puede ofrecer ciertos efectos beneficiosos metabólicos, pero su concentración en frutos inmaduros tiende a ser más alta. En adultos mayores, esto puede traducirse en una mayor probabilidad de irritación o sensibilidad, especialmente cuando existen antecedentes de gastritis, reflujo gastroesofágico o digestiones lentas. Este fenómeno no implica riesgos directos para la memoria ni se relaciona con el desarrollo del Alzheimer, pero sí puede influir en parámetros que se consideran relevantes para la salud general, como la respuesta inflamatoria o la estabilidad del ritmo digestivo. El contenido de alcaloides más elevado en los pimientos verdes constituye otro punto a tener en cuenta. Estos compuestos pueden interactuar con las membranas celulares y generar efectos irritantes cuando se consumen de manera repetida. La reducción de alcaloides durante la maduración explica por qué los pimientos rojos o amarillos suelen ser mejor tolerados y presentan un perfil químico más adecuado para personas mayores. Además, estos pimientos más maduros contienen un mayor aporte de antioxidantes y menor carga irritante, lo que contribuye a un equilibrio digestivo más consistente. La recomendación general no es eliminar los pimientos de la dieta, sino ajustar su grado de maduración y su frecuencia de consumo. Para la mayoría de personas mayores, resulta suficiente reemplazar los pimientos muy verdes por variedades maduras y utilizarlos dentro de preparaciones que atenúen su impacto digestivo. Este cambio suele ser bien aceptado y no altera la estructura habitual de la dieta mediterránea. En conclusión, los pimientos inmaduros no representan un riesgo directo para la función cognitiva, pero sí pueden generar una carga digestiva mayor y una respuesta inflamatoria más perceptible en adultos mayores. Optar por pimientos maduros constituye una medida
sencilla y coherente para mantener un patrón alimentario estable y compatible con un envejecimiento saludable. La berenjena forma parte habitual de la dieta mediterránea y, en la mayoría de los casos, se tolera bien cuando se consume en cantidades moderadas. No obstante, contiene alcaloides naturales, entre ellos la solanina y la nasunina, cuya relevancia aumenta cuando hablamos de adultos mayores. Estos compuestos cumplen funciones de defensa en la planta y, aunque están presentes en concentraciones bajas, pueden generar efectos más notables en personas con una capacidad digestiva o metabólica reducida. La respuesta individual depende de la sensibilidad del sistema digestivo, la frecuencia de consumo y el estado general de salud. En la práctica clínica es relativamente frecuente encontrar pacientes mayores que refieren digestiones pesadas, sensación de irritación o hinchazón después de consumir berenjena, especialmente cuando no está bien cocinada. Estos síntomas no indican un daño estructural, pero sí una menor tolerancia digestiva, algo común en edades avanzadas debido a cambios en la motilidad intestinal, enzimática y en la microbiota, aunque dichas molestias no guardan una relación directa con enfermedades neurodegenerativas, sí pueden influir en la estabilidad inflamatoria del organismo, un aspecto que se considera relevante al hablar de salud cognitiva. La inflamación de bajo grado, cuando es persistente, tiende a afectar diversos sistemas, incluido el eje intestino-cerebro. La solanina, presente en la piel y en mayor concentración en berenjenas verdes o inmaduras, puede interactuar con las membranas celulares. En modelos experimentales, dosis elevadas de solanina alteran la permeabilidad celular y pueden generar irritación. En humanos, estas dosis solo se alcanzan mediante consumos muy altos o repetidos, pero en personas mayores con menor capacidad de detoxificación, incluso niveles moderados pueden provocar molestias digestivas que repercuten en su bienestar general. La nasunina, por su parte, es un antioxidante con propiedades interesantes, aunque también se ha estudiado su capacidad de interactuar con lípidos de membrana. Esto no implica un riesgo concreto, pero sí justifica evaluar su efecto en población sensible. La preparación de la berenjena es un factor determinante para su tolerancia. La cocción prolongada reduce de manera significativa la actividad de los alcaloides y mejora la digestibilidad. En consulta, suele observarse que los pacientes que consumen berenjena bien cocinada reportan menos molestias que aquellos que la toman a la plancha, con poca cocción o en preparaciones rápidas. El remojo previo en agua con sal también puede reducir levemente la presencia de compuestos irritantes y mejorar la textura final del alimento. La berenjena no representa un riesgo directo para la memoria ni para la aparición del Alzheimer. Su relevancia en un contexto geriátrico radica en su impacto sobre la digestión y la inflamación sistémica, ya que la función cognitiva está influida por el estado metabólico general. En un adulto mayor con digestión sensible, reflujo o inflamación intestinal persistente, una exposición repetida a alcaloides puede contribuir a malestar o a variaciones en la energía percibida, factores que indirectamente afectan su funcionamiento diario. En conjunto, la berenjena puede formar parte de una dieta equilibrada si se consume con moderación, bien cocinada y en variedad con otras verduras. Ajustar su frecuencia y método de preparación permite reducir la exposición a alcaloides y mantener una alimentación compatible con la salud digestiva y metabólica en edades avanzadas. La relación entre la alimentación y la función cerebral es un área de investigación que ha crecido de manera notable en los últimos años, especialmente en el contexto del envejecimiento. No se trata de identificar alimentos buenos o malos, sino de comprender cómo ciertos compuestos de origen vegetal pueden interactuar con procesos metabólicos que adquieren mayor relevancia a partir de los 60 años. El organismo cambia con la edad, la digestión se vuelve menos eficiente, la capacidad de regulación inflamatoria disminuye y la barrera intestinal puede hacerse más permeable. En este contexto, sustancias como los oxalatos, los glicolcaloides y otros antinutrientes adquieren una importancia clínica distinta a la que tienen en adultos jóvenes. Los oxalatos, presentes en altas concentraciones en algunas verduras de hoja, pueden unirse al calcio y al magnesio, formando compuestos que el cuerpo no puede utilizar con facilidad. Estos minerales participan en la transmisión nerviosa, la contracción muscular y la estabilidad neurometabólica. Cuando la biodisponibilidad de estos minerales se reduce de manera sostenida, el organismo puede mostrar alteraciones en funciones relacionadas con la energía, la memoria operativa o la coordinación. En personas mayores,
cuya absorción mineral ya es más limitada debido a cambios fisiológicos normales. La reducción adicional provocada por un alto consumo de oxalatos puede tener un impacto más perceptible. Este efecto no implica un riesgo directo de desarrollar Alzheimer, pero sí puede contribuir a entornos metabólicos que influyen en la claridad cognitiva. Los glicoalcaloides, como la solanina presente en tomates, pimientos inmaduros y berenjenas, han sido estudiados por su capacidad para interactuar con las membranas celulares. En condiciones experimentales, concentraciones altas pueden alterar la permeabilidad de la membrana y generar respuestas inflamatorias. En la vida cotidiana, las cantidades ingeridas suelen ser bajas, pero en adultos mayores con sensibilidad digestiva o con una respuesta inflamatoria más activa, la exposición repetida puede relacionarse con irritación intestinal y malestar general. Este tipo de irritación, aunque leve, puede influir en el eje intestino-cerebro, una vía de comunicación que desempeña un papel importante en la regulación de la cognición, el estado emocional y la percepción de energía. El eje intestino-cerebro es uno de los conceptos más relevantes para entender por qué ciertos alimentos generan efectos indirectos en la función cognitiva. El intestino contiene una gran cantidad de células inmunitarias y neuronas que se comunican constantemente con el sistema nervioso central. Cuando existe inflamación intestinal, incluso en niveles bajos pero mantenidos, el cuerpo incrementa la producción de moléculas señalizadoras que pueden afectar la regulación cognitiva. En adultos mayores, este fenómeno se amplifica por la menor capacidad para reparar tejidos y la mayor tendencia a la inflamación crónica de bajo grado, un estado metabólico vinculado en numerosos estudios al riesgo de deterioro cognitivo. Otro aspecto importante es la variabilidad individual. Dos personas mayores pueden reaccionar de manera diferente al mismo vegetal. Algunos pacientes toleran bien la berenjena o los pimientos verdes, mientras que otros experimentan digestiones más lentas o fluctuaciones en su nivel de energía. Lo relevante, desde la perspectiva geriátrica, es identificar patrones. Cuando un alimento genera irritación intestinal recurrente, aumenta la inflamación sistémica o reduce la estabilidad digestiva, su consumo habitual puede resultar menos adecuado, incluso si no existe un riesgo directo para la memoria. El objetivo no es eliminar las verduras mencionadas, sino ajustar su preparación, moderar su frecuencia y priorizar el grado de maduración adecuado. Con estos ajustes, es posible reducir la exposición a compuestos que generan mayor carga metabólica y mantener un entorno interno más estable, compatible con la salud cerebral en adultos mayores. Hace unos años atendí a un hombre de 72 años llamado Don Manuel, residente en Valencia. Había sido profesor de matemáticas y mantenía un estilo de vida activo, aunque recientemente había comenzado a notar variaciones en su concentración y una sensación persistente de nublamiento mental. No se trataba de un deterioro cognitivo establecido, pero sí de una disminución en su claridad habitual. Al revisarlo por primera vez, no presentaba alteraciones neurológicas evidentes ni cambios significativos en sus pruebas de memoria. Sin embargo, mencionó un detalle que llamó la atención. Padecía molestias digestivas casi diarias, especialmente después de almorzar. Durante la entrevista dietética, observamos que su comida principal incluía con frecuencia espinacas, pimientos verdes inmaduros y berenjena poco cocinada. En la creencia de que aumentar la cantidad de verduras siempre era beneficioso, él mismo señalaba que estos alimentos le producían cierta pesadez, pero no les daba importancia porque pensaba que eran necesarios para comer sano. Decidimos realizar un seguimiento más detallado. Observamos que los días en que refería mayor irritación intestinal eran también aquellos en los que notaba más fatiga mental y menor capacidad para mantener tareas que antes realizaba sin dificultades. No había una relación directa entre un vegetal específico y un síntoma cognitivo concreto, pero sí un patrón coherente con lo que conocemos sobre el eje intestino-cerebro. Cuando aumenta la inflamación intestinal, se altera la estabilidad cognitiva, especialmente en adultos mayores. A lo largo de 6 semanas ajustamos su alimentación. Redujimos verduras inmaduras o ricas en antinutrientes, aumentamos verduras de mejor tolerancia y revisamos métodos de cocción. No se buscaba una cura, sino disminuir la carga irritativa. En las visitas de control, Don Manuel refirió digestiones más regulares y una mejora notable en su capacidad de concentración.
Sus pruebas cognitivas no mostraron cambios dramáticos, pero sí mayor estabilidad, algo coherente con la reducción de la inflamación digestiva. Este caso reflejó con claridad que, aunque estos vegetales no causan Alzheimer, pueden influir en el bienestar cognitivo cuando generan irritación o alteraciones digestivas persistentes. A lo largo de este video hemos revisado cómo ciertos vegetales, aun formando parte habitual de la dieta mediterránea, pueden resultar menos adecuados para algunas personas mayores debido a su contenido de compuestos naturales como oxalatos, glicoalcaloides o antinutrientes. Estos elementos no representan un riesgo directo para la memoria ni se relacionan de manera independiente con el Alzheimer, pero sí pueden influir en procesos digestivos y metabólicos que, cuando se alteran de forma constante, tienen un impacto indirecto sobre la estabilidad cognitiva. Comprender este matiz es importante, porque permite tomar decisiones más precisas sin generar temor innecesario ni eliminar alimentos de manera arbitraria. El objetivo es ayudarle a reconocer qué verduras pueden requerir una preparación más cuidadosa o una frecuencia de consumo más moderada, especialmente si presenta sensibilidad intestinal o cambios en su energía mental. Ajustes sencillos, aplicados de forma constante, suelen generar una mejora en la tolerancia digestiva, en la comodidad al comer y, en algunos casos, en la sensación de claridad durante el día. Estos efectos no sustituyen tratamiento médico alguno, pero sí forman parte de un enfoque preventivo centrado en el bienestar general. Quiero recordarle que este video no sustituye una consulta médica. Cada situación es distinta y un profesional puede orientar de forma más específica según sus necesidades. Si el contenido le ha resultado útil, le invito a dejar un me gusta, suscribirse al canal y compartir en los comentarios qué verduras piensa ajustar y cómo se siente con estos cambios. Su experiencia puede ser valiosa para otros que se encuentran en el mismo proceso.